Bienvenidos chicos a esta segunda parte del uso de nuestro Lightroom. Bien, en el video pasado nos habíamos quedado en la parte de biblioteca. Ya habíamos cargado nuestra carpeta de imagen, nuestro catálogo, ya habíamos importado las fotografías. Como se dan cuenta, ya tenemos las fotografías aquí precisamente. Y bueno, ahora vamos a conocer la parte del revelado digital. Aquí es donde ocurre la magia. No, aquí es la parte precisamente cuando se van a tratar precisamente las fotografías. Estas fotografías que elegí, las elegí por una razón, porque algunas de ellas tienen mucha carga de iluminación o son un poquito obscuras. Y aquí precisamente vamos a hacer el trabajo de ayudarle a esa fotografía. Vamos a tratar de componer un poquito esta fotografía. Entonces, eh, vamos a empezar a darle uso a algunas de nuestras herramientas más básicas que tenemos aquí, en este caso en el apartado de básico. Y nos vamos a fijar también en la cuestión del histograma. De hecho, si se dan cuenta, aquí en el histograma nos va diciendo precisamente a cuántos milímetros estaba el lente, es decir, a cuánto zoom, a cuánto fue el diafragma, la velocidad, el ISO. Aquí nos muestra todo, ¿sale? Nos está mostrando los datos brutos de nuestra fotografía. Nos va presentando precisamente toda la cuestión de la fotografía como tal. De hecho, esto yo lo puedo manipular. Yo puedo manipular el histograma, ¿sí? Y si se dan cuenta, sí se hace un cambio bastante en mi fotografía, pero obviamente se necesita ser muy habilidoso para trabajar pues todo esto directamente desde el histograma, ¿no? Entonces vamos a restaurar. Ya tenemos nuestra fotografía tal cual como la cargamos con los parámetros que teníamos, tal cual, ahí está. Y pues nada, vamos a empezar a trabajar con las cuestiones básicas. Bien, lo primero que nos va a aparecer aquí en las cuestiones básicas es la cuestión del equilibrio o el balance de blancos que tiene muchas veces nuestra fotografía. Y es primero la temperatura. Aquí la temperatura se maneja en dos tonalidades, el amarillo y el azul. Entonces, tal vez nosotros no lo notemos a simple vista, pero esta fotografía sí está tomada con una pequeña inclinación o una inclinación más hacia colores o hacia tonalidades más frías. ¿Sale? Por ejemplo, estos verdes están compuestos de diferentes matices de azules y de verdes. Entonces, bueno, es por eso que es muy claro que sean tonalidades más frías. Si yo uso esto más, si yo inclino más mi fotografía hacia esta temperatura, pues obviamente va a aumentar la tonalidad, ¿sí?, de azules que hay dentro de mi fotografía. Si yo lo hago hacia el contrario y la llevo hacia un punto medio o un punto más cálido, los colores amarillos y naranjas son los que van a resaltar más dentro de mi fotografía. Entonces, aquí lo importante no es que quede a la mitad sería si es que eso es lo que queremos dentro de nuestra fotografía, pero aquí lo adecuado es encontrar un equilibrio entre las tonalidades más frías y las tonalidades más cálidas, que es lo que realmente nosotros queremos de la fotografía. El Lightroom tampoco está hecho para transformar totalmente la fotografía, simplemente para ayudarnos, darle mayor realce a las tonalidades, a la iluminación, a las sombras, a los medios tonos, pero no para cambiar por completo la fotografía. ¿Que se puede hacer? Sí se puede hacer, pero pues la idea de esto es conservar lo más posible
pues la calidad de la imagen y la esencia de la imagen. Y si en este caso la imagen tenía sus tonalidades pues más frías, que sigan persistiendo estas tonalidades. Pero ya aquí depende mucho del gusto que cada uno de nosotros tengamos por la fotografía. Bien, tenemos exposición. La exposición va de menos a más, ¿sí? Ya sabemos que algo muy, muy oscuro es subexpuesto y algo muy blanco, muy claro es sobreexpuesto. Entonces, aquí podemos manejarlo según lo queramos. A mi parecer, esta imagen está un poquito saturada de iluminación, por lo que yo puedo manipular precisamente esa exposición para bajar un poco y que se logren ver un poco más las sombras. Si se dan cuenta, solo con haber bajado un poco esta cuestión, ya se puede observar de mejor forma eh, pues las tonalidades de la flor, ¿sí? Y si yo bajo un poco más, entonces se va a ver aún más, ¿sale? Pero bueno, aquí solamente queremos dejar un poco, solamente un poco. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiero hacer todo de lleno aquí en la exposición? Bueno, porque aquí abajo tengo cada una de las cosas que voy a manejar, mis altas luces, mis sombras, mis blancos y mis negros. Eso lo tengo que tener muy, muy en cuenta. Si yo muevo la exposición, se va a mover parejo, para todos los matices, para todos los colores, ¿sí? Y esto se puede hacer si nuestra fotografía realmente necesita esa ayuda y lo puedes hacer con un solo movimiento, pues qué padre, qué bueno. Pero si no, si queremos darle más realce, se pueden hacer, bueno, pues por partes. Después tenemos la parte del contraste. El contraste, ¿cuál es? O alza los niveles de blancos o alza todos los negros y todas las sombras. Si yo hago esto, entonces va aclarando mucho el resto de mi fotografía. No alza la iluminación al grado de que la imagen se vea blanca. No, la va aclarando al grado que sube precisamente todos los tonos hacia el tono más claro. Y si lo bajo hacia los negros, bueno, pues aquí están. Satura todos los tonos negros o los tonos oscuros a un cierto grado que, bueno, se logran precisar pues más duros, con con mayor realce dentro de la imagen. Luego tenemos, les menciono, bueno, las altas luces, por ejemplo, y aquí sí tengo altas luces. ¿Cómo me fijo cuáles son las altas luces? Donde exista más blanco o donde las cosas brillen más. Esas son las altas luces. Donde existan sombras, es decir, donde realmente existan sombras, como por ejemplo las hojas, ¿sí? Estas partes que son sombras. Cuando hablamos de negros ya son tonalidades negras como estas que están acá. Cuando hablamos de blancos, estos, los más blancos, ¿sale? Entonces mis altas luces las voy a bajar solo un poco, si se dan cuenta, sí se aprecia, no en toda la fotografía, solamente donde estén realmente las altas luces. Bien, entonces vamos a seguir con nuestra fotografía. Vamos a resaltar un poquito más las sombras. Ok, los blancos los vamos a bajar solo un poco porque no queremos que se pierdan del todo, por ejemplo, los blancos de matices en los pétalos de la flor y los negros vamos a realzarlos solamente un poco. ¿Sale? Si vemos esto, comparando la imagen real que tenemos, bueno, pues entonces sí, en efecto, puedo notar precisamente pues esa diferencia. Bien, les comentaba sobre eso de la de cómo sería ver pues el cambio que hasta ahorita hemos logrado modificando
algunos parámetros básicos de la fotografía que teníamos antes. Y existe una forma de verlo. Eso es precisamente aquí, ¿sale? Entonces, si yo hago esto, podemos ver el antes y el después de mi fotografía. Esta es la fotografía, pues, original, que se podría decir, y esta es la fotografía que hasta ahorita, pues, he venido modificando, que he venido retocando. Si se dan cuenta, bueno, sí hay mucha diferencia porque ya las cuestiones en las hojas verdes se logran ver más, los detalles se ven más, los pétalos de la flor, el centro, tienen una mayor perspectiva de, pues, de esto, ¿no? Y bien, para volver al estado normal de la pantalla, simplemente vuelvo a dar aquí y regreso directamente a este apartado. Bien, vamos a continuar más abajo y tenemos estos otros elementos de manipulación. La claridad, o sea, qué tanta claridad le quiero dar a mi imagen. Claridad, yo lo veo más como el sentido de nitidez, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes le ponen o se van al número más bajo de esta claridad, es decir, al 100%, es como si le hubieras puesto 3 capas de filtro para que suavice, ¿no? Y a veces es por eso que incluso parece que estás viendo hasta, no sé, un sueño o algo nebuloso, porque, bueno, se observa mucho como que esta apariencia de mucha suavidad en la fotografía. Y si bajas todo esto a un 100%, pero más, un más 100%, vamos a ver las características más marcadas, más nítidas, los datos más, pues más gruesos de nuestra fotografía, que son, bueno, los detallitos que a simple vista pues no podemos observar como tal dentro de la fotografía. Yo les recomiendo que cuando usen esto tengan mucho cuidado, no ponerle ni mucha ni muy poca claridad, porque pues ambas partes sí son, pues son como que cambiar por completo la fotografía. En este caso la vamos a dejar como estaba en un 0, ahí la vamos a dejar. Y vamos a ir a la siguiente, la intensidad. Es decir, en la intensidad vamos a revisar que van a subir o van a bajar la intensidad de la mayoría de mis tonalidades. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le estamos quitando totalmente la intensidad a los colores. Es por eso que nuestra imagen va a quedar prácticamente gris. Estamos apagando todas las tonalidades, solamente van a quedar un poquito más de esas tonalidades, las tonalidades más fuertes. Y si le pongo mucha intensidad, pues lastima la vista, ¿no? Tiene demasiada intensidad en los colores. Entonces hay que cuidar mucho este apartado en la intensidad de nuestra fotografía. Sí se puede utilizar y se puede utilizar, por ejemplo, cuando hacemos fotografía de comida que necesitamos que los colores sean más vívidos, sean más llamativos porque es comida y queremos que se vea apetecible. Y bueno, por último, la saturación, que la saturación también es el manejo de de todos los colores en contraste de mi fotografía. Si yo bajo toda la saturación, voy a tener una imagen en blanco y negro totalmente. Y si yo subiese toda la saturación, pues de igual manera voy a tener colores pues muy saturados. También es algo con lo que puedo jugar, pero al mismo tiempo debo de cuidar pues su aspecto, ya que no quiero que mi imagen tenga más un aspecto de una pintura, por ejemplo, a una fotografía. Entonces tengo que ir cuidando todos estos apartados dentro de mi fotografía. ¿Ok? Vamos a ver ya, por último, por ejemplo, usando solamente estas cuestiones básicas, vamos a ver cómo queda nuestro antes y nuestro después. Así es como va quedando nuestra fotografía, el antes y el después. Si podemos observar en nuestro lado izquierdo, pues sí tenemos una fotografía con una falta de tonalidades y del otro lado, bueno, los colores ya se ven más vívidos y con mayor presencia, ¿sí? Entonces como que le da más vida a nuestra fotografía. Nos vemos,
Chicos, porque se me acaba el tiempo, nos vemos en el tercer video.